Saludos, muy buenas tardes, muchas bendiciones a cada uno de los oyentes que se encuentran a través de la radio 89.5 FM, la radio de aquí del CTC de San Gregorio de Nigua. Hoy tenemos un conversatorio con la licenciada Kiserale Garcías. La tenemos aquí, ella va a estar compartiendo con cada uno de nosotros todo lo de su área. Es una licenciada en enfermería con una capacidad enorme, la cual le vas a hablar a cada uno de ustedes y la van a poder entender. Pero vamos a hacer la oración antes de dar inicio a esta entrevista en el día de hoy. Dios eterno, Jehová de honra, Jehová de gloria, estamos aquí ante ti, ante tu presencia, Señor, dándote gracias, porque así usted lo ha permitido, de tenernos a cada uno de nosotros aquí y a cada uno de los oyentes donde se encuentran en este momento. Bendícelo de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Que significa que así sea. Amén. Antes de dar inicio con la licenciada, tenemos unos cuantos oyentes que siempre están en sintonía con nosotros. Tenemos desde España en estos momentos al Jeffrey, mejor conocido como Prietico de Yogo Yogo. También tenemos de una manera especial a Yassi, que está en sintonía, igualmente Mayeli, Paca. Esa se encuentra frente a la guardería de aquí de San Gregorio de Nigua, en la calle principal. Cualquier cosa la pueden visitar. Y tenemos en sintonía siempre a Rosalna, que siempre está activa con nosotros. Igualmente a Miguelina Aria, la maestra, en sintonía con nosotros. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, de una manera especial. Licenciada Kiserale Garcías, es una bendición de tenerte aquí en el espacio, en un encuentro con Mario en esta tarde. Pero vamos a escuchar a la licenciada que se presente y de su nombre, para que cada uno de los oyentes la conozcan. Primero que nada, buenas tardes, en nombre de todo el equipo de trabajo del María Bonita Pan y Agua. Le doy las gracias por invitarme a este hermoso entrevista para hacer conocer un poquito de cada una de el desarrollar el área de mi carrera de enfermería. Bien. Gracias por la invitación. Muchas bendiciones, Kiserale. Kiserale, ¿y por qué decidió usted estudiar esta carrera de enfermería? Primero que nada, me gusta decidí estudiarla porque me gusta. Siempre he tenido el don de ayudar, porque realmente enfermería es ayudar y brindar soporte a cada una de las personas que tengan cualquier tipo de condición. Y por eso decidí estudiar la carrera. Entonces, estamos hablando que desde antes de usted le gustaba siempre ayudar a la persona allá en su comunidad. Sí. Siempre que sucedía algo, un niño, por ejemplo, se cortaba o se caía o se zafaba un pie, usted siempre estaba colaborando antes de pensar estudiar enfermería. Sí, claro que sí. Siempre tuve la vocación de ayudar a los demás. Recuerdo que no tenía como 10 años, tenía un pequeño perrito que se le rompió una patica y yo le salvé la patica al perro. Le puse una pequeña tablita como tipo yeso y le vendé la patica al perro. Y el perrito salvó la patica. Y siempre he tenido la vocación de ayudar a realmente la persona que lo necesita. Y de ahí en adelante, entonces, ¿usted despertó ese amor por la enfermería? Sí, realmente sí. Esa fue su primera experiencia que estuvo usted con ese perrito. Sí, realmente. Pero una bendición. ¿Y dónde realizó usted sus estudios de enfermería? Yo realicé mis estudios de enfermería en la Universidad UFE, la que se encuentra en Herrera, y ahora mismo tenemos una actualmente en San Cristóbal. Ahí ejercí mi carrera. Y esa carrera, usted fue una mujer constante en ella, siempre se mantuvo siempre en sus estudios, nunca paró, tuvo un momento de tener que detener la universidad. Realmente en esta vida todo es tener constancia en lo que uno va a estudiar, en lo que uno se va a desempeñar. Siempre hay obstáculos, siempre hay barreras que uno tiene que enfrentarlas,
para uno poder llegar a la meta. Sí, en varias ocasiones, a nivel de economía, sí tuve que pararla, en una ocasión tuve que pararla, no pude, un ejemplo, inscribir en cuatrimestre, pero eso son barreras para uno poder llegar al éxito. Así es, pero sobre todo decidió y tomó una decisión de terminar y gracias a Dios hoy en día es una gran licenciada de su área. Gracias a Dios. Amén. ¿En qué área de la salud ha trabajado en emergencia usted? Realmente soy una enfermera general, pero mayormente me he desenvuelto en el área de pediatría. Recuerdo que ya tengo 3 años en la Clínica Independencia, trabajo en el área pediátrica y ahora mismo actualmente también estoy nombrada en el Bovita Paniagua, la cual desempeño en el área general, o sea, trabajamos con pediatras y adultos. Ok, muy bien. Y allí, en esa área que usted desempeña, ¿qué tiempo tiene usted laborando allí en el Bovita Paniagua? Ya tengo 2 años nombrada y tengo 3 años en la Clínica Independencia. Qué bendición. Y antes de ser nombrada ahí en ese lugar, ¿ya usted le daba soporte, ayuda o algo al estilo o hizo alguna pasantía allí? Claro que sí. Siempre yo iba como voluntaria y luego de ahí, como es un proceso el nombramiento, me salió el nombramiento, gracias a Dios, pero antes de que me nombraran ahí, yo estaba ejerciendo mi carrera en el área de la Clínica Independencia. Bien, ¿y cómo es un día típico en su área de trabajo? Hablen un poquito de eso, por favor. Bueno, un día típico normal, siempre llegan pacientes, nos llegan heridos, un evento, a nivel, un ejemplo, dolor general, siempre nos llegan, un ejemplo, almas blancas, heridos con almas blancas, nos llegan también niños con quemaduras. Nos llegan pacientes con tipo de patología que no tienen a veces la medicación y nosotros lo ayudamos con eso, como un ejemplo los diabéticos cuando no tienen insulina o cuando van a tomarse un nivel de glucosa que la tienen elevada, nosotros lo ayudamos. Pero mayormente los eventos que nos llegan allá siempre son personas con infarto, un ejemplo, personas que están infartados, personas con un nivel de glucosa muy elevado que también tenemos que atenderlo y a veces nos llegan heridos. También hacemos medicación ambulatoria en general. ¿Y tienen ustedes allí las suficientes herramientas para tener el cuidado, para atender a cada uno de estos pacientes y ustedes también protegerse? Claro que sí. Gracias le doy a Dios que ese hospital está bien equipado. Actualmente tenemos los medicamentos correspondientes, tenemos todo un equipo. También tenemos un gran soporte en el área de lo que trabajamos allí para desenvolver nuestro trabajo bien y que el paciente sea totalmente clasificado y que todo salga bien. Pero sí, realmente el equipo está bueno allá en el hospital. ¿Ha fluido entonces hasta el momento todo bien allí? Sí, hasta ahora sí. ¿Y su director siempre ha estado de cerca con ustedes? Sí, claro que sí, él siempre está pendiente. Qué bendición. Y siempre está todos los días allá y hace su trabajo. Muy bien. ¿Qué tipo de paciente atienden ustedes frecuentemente allí? Frecuentemente, como te decía anteriormente, que nos llegan todo tipo de pacientes. Un ejemplo, los pacientes que llegan heridos con alma blanca, los pacientes que llegan con cualquier tipo de patología, niños, envejecientes, y de todo tipo de pacientes nos llegan allá en general, vienen de sitios lejanos y gracias a Dios hasta ahora tenemos las herramientas para hacer el trabajo. Pero hay un día que el flujo allí en el Paniagua Bovita, hay un día que se presenta un caso más que otro. Claro que sí. Y más o menos, ¿nos puede decir usted más o menos esos casos que se presentan en esos días que en otros días no se ven? Sí, por ejemplo, hay días que nos llegan muchos infartos, pacientes infartados,
Hay días que nos llegan pacientes heridos con armas blancas, armas de fuego. Y hay días que a veces no llegan lo mismo, llegan variados, un ejemplo con problemas, un ejemplo las autoridades que, lo que a veces recogen pacientes que lo encuentran en la calle, heridos y lo llevan para allá y así. ¿Y cuáles son los pacientes y la responsabilidad que tienen ustedes en su área? ¿Cuáles son esas responsabilidades que mayormente tienen que tener ustedes con cada uno de los pacientes que llegan allí y ustedes tienen que darle soporte? Tenemos una responsabilidad muy grande, porque los tipos de pacientes que nos llegan allá, lo que buscamos lo que trabajamos en el área de salud siempre, buscamos que los pacientes tengan mejoría. Por ejemplo, si una persona llega herido con arma blanca o una pequeña herida, tenemos que suturarlo. Eso es algo gratificante para ellos y para nosotros también, porque tenemos que hacer nuestro trabajo. Realmente el equipo que hay allá en el hospital se desenvuelve muy bien, se desempeña muy bien, desempeñamos nuestro papel bien y hacemos lo que tenemos que hacer con el paciente. Hasta ahora todo bien. Qué bueno. ¿Y cómo manejan situaciones de emergencia? Ustedes allí cuando la cosa está un poquito, ese día un poquito más caliente, ¿cómo se manejan ustedes? Bueno, nos manejamos de la siguiente manera. Tenemos que primero tratar de buscar que el paciente mejore, estabilizar el paciente, dar una estabilidad. Luego de ahí, si no tenemos el recurso para, un ejemplo, intubar el paciente, o como no tenemos UCI, no tenemos quirófano y hay otra herida que no podemos manejarla allá en el área, le damos referimiento al paciente y los médicos se encargan de darle el referimiento para otra área para que lo reciban allá. ¿Y cuáles considera usted que tienen que tener las cualidades de la enfermera para dar un buen servicio al paciente cuando llega al hospital? La cualidad de la enfermera tiene que ser dar una medicación para que el paciente mejore, estabilizar al paciente, manejarse esa parte de medicación, lo que el médico le indica. Luego de ahí tratamos de que el paciente tenga una estabilidad y si le van a dar otro referimiento a otro lugar, le hacemos el referimiento a otro lugar. Pero la enfermera tiene un gran desempeño en esa área. Y ustedes reciben a cada uno de los pacientes con mucho aprecio y mucho amor, y más cuando llegan con esas dolencias, ¿verdad? Claro que sí, tenemos que tener empatía, porque realmente también uno como enfermera, uno también es paciente, y uno va a otros lugares también a buscar un servicio, y queremos que nos den el buen servicio, claro está. Y claro que sí, tenemos que tener empatía con ese paciente que nos llega, un ejemplo, con un dolor, un ejemplo que nos llegue herido, y tener empatía ante todo con el paciente. Y esos pacientes, ustedes siempre, me imagino, ustedes mayormente las enfermeras que lo reciben, tienen que tener una sonrisa, una palabra de aliento para motivarlo, decirle todo va a estar bien. ¿Qué palabra le ha expresado usted a alguno de esos pacientes que llegan a sus manos antes de usted canalizar? Bueno, siempre cuando yo voy a medicar a un paciente, hay pacientes que tienen miedo a las agujas, normal, claro. Y no, yo le digo que todo va a estar bien, que se relaje, que yo lo voy a canalizar todo para que él mejore. Todo lo que realizamos es para buscar su mejoría, para que usted mejore. Y ellos se relajan. Siempre digo, órale a Dios, mantenga su fe, que Dios tiene el control de todo. Siempre yo le digo a los pacientes eso, porque hay personas también que a veces van allá a los servicios y con una palabra de aliento que usted le dé a ese paciente, el paciente hasta se le olvida de lo que tiene. Por eso yo digo que uno tiene que tener empatía con el paciente. Esa palabra de motivación, de que sí se puede, de que sí todo va a salir bien. Que todo va a estar bien, que se agarre de Dios, que se mantenga en oración. Siempre las enfermeras nosotros tenemos mucha creencia de que siempre todo va a salir bien con el paciente. ¿Y cómo maneja el estrés y la presión en el trabajo? Háblanos un poquito de eso. Porque yo sé que ser enfermera, ser doctor, no es fácil. ¿Cómo manejan ustedes esa partecita? Bueno, en lo personal siempre cuando uno tiene un poco de estrés en el trabajo, lo normal, porque claro, cuando uno trabaja mucho y tiene mucho trabajo y más cuando uno tiene tanta responsabilidad con el paciente, es normal que uno tenga estrés. Pero uno tiene que relajarse,
mantener la calma cuando vemos el caos. Y manejamos el estrés, un ejemplo, a veces oramos Amén. para que Dios tenga el dominio y el control. Cuando nos dan un ejemplo, vacaciones, los días libres, cosas así, para reflexionar vamos a la playa, muchas se van de viaje, para manejar el estrés de ella, porque cada quien maneja su estrés a su manera. Yo no puedo Así decir, es. fulano lo maneja así, pero realmente cuando yo estoy estresada, yo lo que hago es que respiro profundo, porque es una responsabilidad grande que tenemos, y trato de pedirle a Dios que mantenga mi calma. Y si, por ejemplo, usted se encuentra de vacaciones y el hospital necesita de usted para usted dar un soporte, sea por X o por Y, ¿qué usted haría como profesional en ese momento que la llame, por ejemplo, su superior? O tengo que asistirle, porque ese es mi trabajo y yo tengo la vocación de eso. ¿Y se dieron esos casos en pandemia? Claro que sí. Que aún usted saliendo del hospital y sin tocarle el turno, la solicitaban y usted tenía que devolverse. Sí, muchas veces sí. Porque Y se dieron muchas todavía, emergencias. claro que sí, muchas emergencias. Pero cuando se dieron esas emergencias de pandemia, yo no estaba nombrado en el hospital todavía, pero yo me imagino que una de las compañeras mías sí le pasó, que la tenían que llamar y tenían que asistir a la soporte. Y me ha pasado muchas veces a mí también, que muchas veces yo estoy en mi casa tranquila, relajada, normal, y mi supervisora me ha llamado, mira por favor, porque tú vengas a ayudarme aquí, y yo me pongo mi uniforme y cojo para allá a hacer mi trabajo. ¿Y qué la motiva a usted a seguir ejerciendo esta profesión? Mi motivación es ayudar a los demás, a que una persona cuando parta de esta tierra, parta tranquilo, en paz, que cuando parta de la tierra tenga como su muerte como tranquila, morir que por lo menos le dieron la atención, y Amén. eso es algo gratificante para mí. Qué bien, qué bueno. Y eso entonces a usted la llena de seguir, de fuerza, valentía y ánimo, Sí. de continuar ejerciendo esta carrera, la cual usted un día se propuso y gracias a Dios se la pudo terminar. Amén, así es. ¿Y cómo brinda apoyo usted a cada uno de esos enfermos que llegan allá y a cada uno de esos pacientes, claro está que la palabra correcta, y a cada uno de esos familiares que llegan con ellos, porque los familiares llegan con una preocupación mucho mayor que ese enfermo que llega al hospital? Sí, ¿Se ha enfrentado usted con esta situación? Claro que sí. Todos los días nos enfrentamos a la situación, pero la manejamos orientando al paciente primero, luego orientando al familiar, planteando la situación del paciente, diciéndole que todo va a estar bien, que lo vamos a medicar, que todo lo que tengamos que hacer para que ese paciente mejore lo vamos a hacer en esta área. Y se lo orientamos al paciente, porque hay pacientes que es normal que se desesperen cuando ven un ejemplo, el familiar en una situación. Vuelvo y digo, también uno es paciente porque uno es un ser humano, y si uno también está con un paciente, uno tiene que tratar de manejar el área, pero nosotros siempre hablamos con el paciente, con el familiar, los médicos también por el mismo motivo, pero más las enfermeras siempre estamos ahí con el paciente. ¿Cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado usted? La violencia, la falta de respeto a veces al área de salud. Wow. Sí, porque realmente esto hay que hacerlo con amor y con empatía y con actitud de ayudar, porque a veces cuando encontramos con situaciones, un ejemplo de familiares de pacientes que a veces han intentado agredir el personal de enfermería y el personal médico también. Dios mío, ¿y frecuenta mucho eso aquí en San Gregorio de Nigua? En ciertas ocasiones sí, claro que sí. ¿Y tienen ustedes un buen soporte de la policía allí que puedan ayudarle a ustedes en alguna de estas situaciones que se presentan? ¿Tienen el apoyo? Sí, tenemos el apoyo, sí, porque a veces ellos llegan al área, claro que sí, ellos nos apoyan. Ahora mismo lo tenemos prácticamente al 100, pero anteriormente a veces no lo teníamos, pero ahora sí. Ahora yo no puedo decir
Pero gracias a Dios, siempre cuando hacemos reuniones, siempre yo he tenido eso en cuenta, de plantear la situación que tenemos allá en el centro, que un ejemplo que es la seguridad, la policía, y el personal ha exigido eso y hasta ahora no han escuchado, hasta ahora lo tenemos. ¿Hacen ustedes reuniones para organizarse en todos los sentidos? Claro que sí, muy organizado. Hacemos reuniones, un ejemplo, el mes pasado hicimos una reunión y siempre planteamos las situaciones correspondientes, lo que nos afecta como personal, como también el área de médico, y nos reunimos con el director y él nos escucha, él siempre está presente. ¿Y ha vivido alguna situación que haya marcado su carrera en lo que usted tiene ejerciendo como licenciada de enfermería? Todos los días hay situaciones que marcan mi carrera. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando ya no podemos hacer nada por el paciente, el paciente fallece. Esas son cosas que a uno, como el área de enfermería, tanto como médico, nos choca bastante, porque es como cuando yo tengo una persona enferma en mis manos, creo que es un familiar mío, un sobrino, un tío, un abuelo, humanamente hablando, y eso bastante nos choca. Wow. Cuando perdemos ya que no podemos hacer nada por el paciente. Pero me imagino que ustedes dieron el todo por el todo para que ese paciente no fallezca. Sí, claro que sí. Porque era como decía mi abuelo, que no es la velocidad de la ambulancia que salva al paciente, sino como el paciente se encuentre dentro de la ambulancia. Exactamente, las situaciones también a veces lo ameritan y ya hay situaciones que uno no la puede manejar, que salen de nuestras manos, pero damos el 100 por cuando llega una situación con un paciente, el 100 lo damos como profesional. ¿Qué reto enfrentan actualmente el personal de enfermería? Bueno, ahora mismo presentamos el reto de orientar bastante al paciente. O sea, cuando ya tienen una condición de salud, nos encargamos de orientarlo para que el paciente tenga conciencia de lo que está aconteciendo. Pero a veces hacemos lo que podemos. ¿Le dan una pequeña charla o algo al estilo allá? Sí, claro que sí. Cuando los pacientes le realizan un ejemplo, el VIH, enfermedades de venérea, transmisión sexual, eso, le dan charla primero. Primero le dan la charla, luego le dan resultados, psicología, y si el paciente sale positivo, le dan la medicación también. Ya, sí, porque hay algunas personas que hay que hablarle con claridad las cosas y poder transmitirle las palabras, porque todas las mentes no son iguales. No. Hay personas que tienen la mente más amplia que otros más pequeña. Sí. Yo recuerdo en una ocasión, yo creo que fue para la chikungunya, la rompehueso, sí, que esa hinchaba las manos, los pies, la circulación, ¿verdad? Las articulaciones. Bien, y yo recuerdo que para ese entonces yo escuché en la noticia que hubo una persona que fue a un hospital, no sé si fue a Valsequillo, dónde, pero escuché, no recuerdo muy bien, y la doctora le dijo que bebiera mucho líquido. Pero este paciente entendió mal, compró 2 galones de líquido, un marrón y un negro, y se lo suministró. Dios, eso fue algo terrible lo que pasó. Entonces, a veces los doctores y las enfermeras tienen que hablarle claro al paciente para que pueda entender el paciente lo que se le está diciendo. Tú sabes que a veces hay personas que no tienen el mismo estudio. Exacto. Y hay que hablar el lenguaje llano para que puedan entender lo que uno está diciendo. Y orientarlo bien. Y ellos a veces entienden, pero a veces, como tú se lo explicas de otra manera, así ellos lo entienden mejor. Sí, porque yo entiendo que cuando me mandan a tomar líquido es mucha agua, mucho jugo, pero una gente que no entienda, más o menos como yo, compra esos 2 galones de líquido, se intoxicó el hombre, caramba. Pero es como ya usted ha expresado, hay personas que hay que darle la palabra con una claridad y una explicación para que ellos la puedan entender. Sí. Y cuénteme qué tan importante es el trabajo en equipo en su área de labor. Cuénteme, ¿cómo se llevan ustedes las enfermeras? Háblame un poquito de eso, por favor. Excelente. Un trabajo en equipo sale excelente porque la prioridad de toda enfermera y todo trabajo en equipo es el paciente.
Y cuando queremos buscar un buen trabajo, que todo salga bien, hay que trabajar en equipo. Siempre al 100 en equipo, totalmente. Y una pregunta, si en dado caso hay una enfermera y le dice a usted que ella no puede ir hoy en la noche, que si usted le pudiera agarrar su turno y ella cambiar con usted, ¿qué usted le diría? Siempre yo lo hago, siempre yo estoy dispuesta. Siempre está disponible para eso. Claro usted. que sí. Sí, porque se le presentan, ustedes son humanas, Claro situaciones. Que sí. Claro que sí. Y se han intercambiado su turno. Sí, todo sale bien. Lo importante es que el trabajo salga a flote. Claro, nosotros nos intercambiamos los turnos. Un ejemplo, si uno puede hacer una mañana, otro la tarde. Y más que hay algunas que tienen 2 de trabajo, están chocados, un ejemplo, y nosotros lo cambiamos. ¿Y cómo se lleva su superior de usted con el área de enfermería? Soriano, excelente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre de ella? ¿Su nombre el director Soriano. Qué bendición. ¿Es de aquí también, de San Gregorio de Nigua? Sí. Qué bien, qué bendición. Entonces, ustedes trabajan todo en conjunto, una buena unidad. Claro. Y los doctores con ustedes, ¿qué tal se llevan? Porque antes de mandarle a un paciente con una indicación, tiene que pasar, me imagino yo, por donde el doctor. Claro que sí, el doctor hace la evaluación correspondiente. Luego de ahí, cuando tenemos la medicación de ese paciente, para administrar los medicamentos, pasa por la enfermería. Es como te digo, es un trabajo en equipo, todo para que el paciente mejore y para que el trabajo salga a flote. Siempre enfermería unida con el médico, todo va a salir bien, porque es un trabajo en equipo, un conjunto. Exacto. ¿Qué es lo más garantizante de su profesión? Hablen un poquito de eso. Lo más garantizante, sí, la mejoría del paciente. ¿Luchan ustedes por esa mejoría del paciente? Claro 100%? Que sí. Claro que sí. ¿Y se le han quejado algún paciente por falta de atendencia de ustedes, las enfermeras, en un momento dado? Bueno, claro que sí. que llegan con una dolencia, una dolama, como decimos nosotros, y empiezan a gritar, pero que estoy muy mal, por favor atiéndame, y todo eso. ¿Se han enfrentado ustedes con esa situación? Sí, pero uno le da orientación, porque a veces están desorientados y van a buscar una ayuda, y uno lo orienta y luego le pone atención al paciente, pero eso es normal que pase, y más en las instituciones públicas, tanto públicas como privadas, es normal que el paciente se queje, eso es normal, uno maneja esa parte. Exacto. Entonces, cuando ellos se quejan así de esa manera, yo me imagino que ustedes se empantan un poquito y le dicen, no, papá, tranquilo, porque mayormente en las personas mayores de edad es que esto sucede, ¿no? Siempre, en enfermería siempre utilizamos siempre el área de psicología para hablar con el paciente y orientarlo, te repito. Siempre cuando el paciente llega con esa actitud, porque una acción trae una reacción, ¿me entiendes? Exacto. Él está buscando un servicio, nosotros estamos buscando un servicio, pero tenemos que manejar esa parte. Correcto. Mira, mi amor, tienes que pasar por el médico, o sí, te vamos a atender ahora, cálmate, tranquilo, mire, siéntese aquí, y a veces se están tranquilos, pero es como te digo, que a nivel público tanto como privado, que eso es normal, que ellos se quejen. ¿Y qué cambio le gustaría ver a usted en el área de salud? Bueno, mi cambio que me gustaría ver en el área de salud es que por lo menos nos tomen más en cuenta al área de salud, porque realmente hacemos un trabajo muy bonito y nos desempeñamos muy bien con los pacientes, tomando en cuenta que tenemos una vida en nuestras manos, y a veces en mi país no somos tan valoradas como en otro país. Eso es así, pero hasta ahora, gracias a Dios, el Departamento de Salud siempre está ahí de mano con ustedes para entregarle las herramientas para poder atender a cada uno de los pacientes que ustedes enfrentan al día a día. Sí, claro que sí. Yo te estaba diciendo anteriormente, tenemos un equipo bien gratificante, tenemos buenos medicamentos, los medicamentos correspondientes, el dolor, la hidratación, y eso se maneja bien allá en el hospital. Siempre estamos equipados con eso. Qué bendición. ¿Y qué consejo le gustaría a usted darle a cada una de esa juventud que va subiendo y le gustaría también estudiar enfermería?
que lo hagan con amor, con empatía, que lo hagan con afecto, que lo hagan como que ellas van a atender a un familiar, a una persona que ellas quieran, que un ejemplo, que tengan un niño ahí, que sepan que ese niño es un ejemplo de una familia, porque los pacientes no están familia, y si uno no lo hace con amor, uno no lo va a hacer bien. Y duran más ustedes más tiempo en el hospital que hasta en su misma casa, me imagino, ¿verdad? Claro que sí, muchísimo tiempo. Por eso digo que los pacientes son nuestra familia. Y cuando una persona va a estudiar esa área, tiene que hacerlo con amor. Exactamente. No nada más ir pendiente a la logística. No. ¿Verdad? No puede explicar un poquito esto, porque a veces hay muchas personas que estudian una carrera y van más pendientes a la logística que a lo que van a realizar después que terminen. Sí, yo siempre digo, cuando la persona quiere estudiar, yo voy a estudiar por algo que yo quiero hacer, por el dinero. Si vas a estudiar nada más por el dinero, vas a hallar mucho fracaso en la carrera. Porque a veces tú crees que vas a estudiar algo porque nada más es el dinero, y no es así. A veces tú estudias algo y si no lo haces con amor, verás que el dinero no es lo suficiente. Así es. Señores, ya escucharon a la licenciada Quisserale García y sus consejos y su hermosa y bella palabra que ha dado en este día de hoy, en un encuentro con Mario de Jesús. Ayúdanos a crecer, activen la campanita, denos like, sigan siempre en sintonía con nosotros aquí por 89.5 FM, la emisora de San Gregorio de Nigua. Muchas bendiciones para cada uno de los oyentes. Muchas gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros en el día de hoy. Bendiciones.